Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 13 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en una reflexión al tenor de la palabra de Dios, a partir de una lectura situada del Santo Evangelio, con las realidades que se tejen en contexto, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Y ahora, yendo a una transformación en el ser interior, en gracia de Dios por Cristo, aconteciendo en el ser siendo creyente, que invoca al Señor, que le permite su ingreso y que inhabitando allí la Sagrada Familia, compadece en libertad, en paz y en felicidad esa unión esponsal entre el esposo y la esposa, el pastor y su ovejita, Cristo y esa gotita de divinidad que conforma la iglesia entre miles y millones de órganos, como decía San Pablo, todos en una organización, conjugación armónica en el amor, armonización de órganos, que ya el órgano deja de ser un simple elemento de un conjunto, una parte de un todo, un componente para ser expresión del amor en ese círculo. El Padre, el amante, creador, el Hijo, el amado, redentor, sanador y salvador, y el Espíritu Santo, paráclito, el amor, santificador. Esa es la perfección a la que nos llama el Padre Creador. Ser santos como el Padre es santo, decía Jesús. Ser perfectos como el Padre es perfecto, decía Jesús. Y ser sal de la tierra y luz del mundo, como el Padre también lo es. Luz para las naciones. Y un rostro que ilumina los rostros de todos, como dice el Salmo 119. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tus siervos. Esa es la relación del singular con el absoluto, de la criatura con el Creador, del Hijo con el Padre, de siervo a Señor. Al solo Señor se le adora. Dios en su Sagrada Familia. A la humanidad se le ama toda. La sociedad y la comunidad, esa común unidad en la diversidad para la universalidad del ser, que es el mismo Cristo, en ese ecumenismo, en ese universalismo, en ese mundo conscientemente, coherentemente y pertinentemente evangelizado y evangelizador, distinto a hablar de un mundo globalizado, masificado, cosificado por una supuesta economía que es solo una lectura ética fiscal del administrar recursos, donde todo entra ahí, en un conjunto de cosas, incluidas personas humanas, desarraigándole, por tanto, despojándolo de la tierra, desdivinizándole, o sea, quitándole su gotita de divinidad, que es una gracia de Dios, y desvinculándolo de la inteligencia para llenarlo de
chécheres, se dice en la región, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en la Fundación Oikognosis, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, Trevejos. Y entre más viejos, decía el suegro de su servidor, amigo y hermano, más pendejos, por el hipocorístico, pero en cierta forma la pendejez es más vinculada con el sector salud. Pendejez, penvejez, pensiones de la vejez, de lo cual se ha querido apropiar el tesoro público, siendo el salario que se ha ido quitando gotita a gotita, acumulándolo en años, para hacerle la promesa del bono, que es el sometimiento, como decía Fray Nelson Medina en su conferencia, a unas hermanas también de la Orden de los Dominicos, que son los bonos y esas supuestas ayudas del tirano, estímulos, estipendios, reconocimientos, para ganarse eternamente esa obediencia. Contrario a lo que es amar a Dios en libertad. No es ninguna tiranía. El tirano es cada ser en sí mismo, llenándose lo que decía Jesús Higueras, el presbítero en España, en palabra de vida, mentira, maldad y muerte, ese es el miedo, una de las formas que utiliza el patán, el tentador. La otra es ensalzar el ego. El ser luz del mundo, cuando se toma para vanagloria en su ego, en esa egolatría, en ese egocentrismo, termina siendo todo lo contrario a lo que propone Jesús. Luz, pero es la luz de Cristo. Es Cristo el que resplandece. Y simplemente, como decía Juan el Bautista, Él es el candil, pero la luz es Cristo. Y a eso hemos sido llamados como hijos de Dios en adopción por participación. Cristo lo es del Padre por vinculación como segunda persona de la Trinidad, por naturaleza divina. Así se haya encarnado, hizo la kenosis, a bajarse en pobreza, humildad y obediencia, como si fuera el siervo ante su Señor, su propio Padre, para dar testimonio, para servir de referencia, la única referencia que es la verdad. Los demás son estratagemas, galimatías y falsas promesas en los derechos, en un Estado supuestamente democrático. Demonio crazy, el gabinete loco del diabolo, del que causa la división. Allí nunca se va a lograr congregación así, si no es Cristo, si no es Dios, el centro del universo, el centro de las leyes del universo y el centro de las formas de acción humana, las formas de relación humana y las formas de transformación humana. Como decía Jesús, si no es Cristo la cabeza de la iglesia, piedra angular, en vano se cansan los trabajadores. Quitémosle el rango de arquitecto, de ingeniero y de obrero. Ora et labora, Benito Abad. Otros votos de pobreza, humildad y obediencia. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Dios mediante en breve con una profundización. Muchas gracias.